darle la bienvenida al doctor Mauro Andino, que está con nosotros hoy viernes. Por aquí me iban a linchar porque dije el engreído de Ecuador en directo. Y usted viera aquí, doctor, me cayeron encima. Por ahí tengo unos mensajes de unos buenos amigos también que son panelistas aquí. Dice, ay, no era... Bueno, pero el doctor Mauro Andino es uno de los engreídos. Es uno de los engreídos de Ecuador en directo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está el clima en la capital? Por acá estamos nadando. Carlita, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con usted. Me ha sacado una sonrisa con eso del engreído. Muchas gracias, me siento halagado, sobre todo porque usted lo diga, así que con muchas más ganas vengo al programa con usted y con Jaime. El clima acá bastante frío, bastante, digamos, incómodo un poquito porque está lloviendo, está un clima bastante, el ambiente nublado, en fin. Tristón está el clima por acá, pero bueno, hay que abrigarse y hay que salir. Al menos no está nadando como en Guayaquil, ahí que la gente sale hasta con el kayak. En todo caso, gracias por aceptar esta invitación. Pero bueno, doctor Andino, a ver, explíquenos así de forma pedagógica y andragógica, ¿qué es lo que ha estado mal en el informe? ¿Cuáles son esos cambios que se están dando? Porque, a ver, muchos pensamos, también lo he pensado yo, si esto es para dilatar ese proceso y llegar a supuestos acuerdos, o si realmente se está haciendo las cosas muy bien, con lupa, cuidando todos los espacios para que la Corte Constitucional no tenga alternativa a decir no. Primero, Carlita, permítame solidarizarme también con ustedes, con la gente de Guayaquil, de la costa, por el fuerte clima invernal y las inundaciones que también están atravesando allá. Ya en lo de fondo, sobre lo que usted me pregunta, efectivamente la solicitud de juicio político en un primer momento tuvo un error, un lapsus calami, que se lo ha reconocido y que se lo ha corregido a tiempo a través de un alcance, aplicando lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, antes incluso de que el Consejo de Administración Legislativa aboque conocimiento de esa solicitud. Eso fue subsanado de manera prácticamente inmediata, se asumió eso, se lo subsanó, se corrigió y hay que aceptarlo como lo que es, un error de forma que en un primer momento fue totalmente corregido. En el fondo, la acusación constitucional cumple con todos los requisitos. Creo que quienes han criticado el documento se han quedado únicamente en las formas, no han podido atacar la sustancia, la médula, el núcleo central de la acusación constitucional, porque indudablemente el contenido de la misma cumple con toda la rigurosidad, la consistencia técnica, como para que no solo sea calificada en el Consejo de Administración Legislativa, sino además para que pase con el dictamen de admisibilidad que sea favorable en la Corte Constitucional. Ahora bien, ¿qué pasó durante los últimos días? Un colega muy respetable, a quien yo considero, pero discrepo profundamente en sus apreciaciones, me parece que él se aceleró un poquito, está en su derecho, por supuesto, pero él se aceleró en lo siguiente. Él acusó que la solicitud de juicio político había invocado disposiciones del Código Orgánico Integral Penal que habían estado derogadas y que consecuentemente, él entre otras cosas dijo, no había tipicidad y que la acusación ya poco más carecía de fundamento y que no existía juicio político. Todos esos argumentos son falsos, de falsedad absoluta, y le voy a dar mis razones. En febrero del año 2021, se reforma el Código Orgánico Integral Penal, pero esa reforma de febrero del 2021 incorpora cambios a los tipos penales de concusión y de peculado que se invocan en la solicitud de juicio político, pero esas reformas no entran en vigencia inmediatamente. ¿Qué es lo que dice la propia reforma de febrero del 2021? Se incorpora una disposición final que señala que dicha reforma de febrero recién entrará en vigencia 180 días después, es decir, en agosto del 2021, 6 meses después. Imaginémonos entonces en nuestra cabeza una línea imaginaria de tiempo, de febrero a agosto del 2021, esa reforma que había sido aprobada por la Asamblea Nacional aún no entraba en vigor. ¿Por qué? Porque había esa disposición final, ese lapso, ese periodo de tiempo de los 180 días
que habían incorporado los legisladores de ese entonces para esperar, para darle un tiempo hasta que esa reforma, reitero, entre en vigor. En medio de ese tiempo, entre febrero y agosto del 2021, hay mayo del 2021, donde Guillermo Lasso asume el poder. Y en junio o julio de ese año, del 2021, también es posesionado Hernán Luque Lecaro como gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Consecuentemente, cuando empiezan a perpetrarse, a cometerse las infracciones por las cuales es imputado constitucionalmente Guillermo Lasso, empiezan a cometerse luego de agosto del 2021, en que entran en vigencia algunos cambios a estas conductas penales invocadas, o empiezan ya a perpetrarse en ese interín. Es decir, desde mayo que él asume el poder hasta agosto del 2021, en que evidentemente seguían vigentes esas infracciones constitucionales. Es decir, si se citaron esos tipos penales, es porque a la fecha en que empezaron a cometerse las infracciones constitucionales por parte de Guillermo Lasso, esas infracciones aún estaban vigentes y mal se podía invocar infracciones que al momento en que empiezan a cometerse, esas conductas aún no estaban en vigor por la disposición final de la propia reforma. Ahora bien, luego de agosto, cuando ya entran en vigencia estas nuevas infracciones o estas modificaciones, no nuevas infracciones, sino los cambios a estas infracciones, estos cambios se siguen cometiendo los mismos. Hay una subsecuencia en el cometimiento de estas infracciones constitucionales. ¿Y qué es lo que se hizo? Y ahí sí recojo lo que usted dijo, Carlita, para evitar cualquier suspicacia, para evitar cualquier inconveniente, para que no se agarren de nada. ¿Qué es lo que hizo el CAL? Completen la solicitud de juicio político. Doctor, el CAL o sea que no ordenó, básicamente un juego de tiempos. Solo cierro con esto. El CAL no ordenó ni que se subsane, ni que se corrija, ni que se quiten las conductas invocadas preliminarmente. Las conductas que habían sido acusadas de estar mal tipificadas porque supuestamente se habían invocado disposiciones derogadas. ¿Cómo no se van a invocar esas disposiciones si a la época en que empiezan a cometerse las infracciones por parte de Guillermo Lasso, esas eran las infracciones que estaban vigentes? Me explico. Y el principio de legalidad implica que, entre otras cosas, no hay pena ni crimen sin ley previa. Ahora, se ha completado la solicitud de juicio político y se ha dicho que se mantienen esas disposiciones invocadas sin perjuicio de que además, luego de agosto del 2021, en que siguieron perpetrándose las mismas, se hizo estas modificaciones de estas conductas y esas conductas nuevas, es decir, se mantienen en la solicitud tanto la concusión y el peculado viejo como la concusión y el peculado nuevo. Me explico. Las dos conductas por cada uno de los tipos penales, y que eso se lo establece incluso para que la justicia ordinaria, de ser el caso, no la asamblea, la justicia ordinaria aplique o haga el análisis sobre el principio de legalidad y el principio de favorabilidad, si es que fuera el caso. Pero eso no le compete a la asamblea, porque la asamblea no es ni juez penal ni fiscal. La asamblea es un juzgador político, como tantas veces hemos dicho. Se ha hecho ese documento completando eso para que todo quede absolutamente claro y no vuelva a salir ningún otro colega y diga, es que no vale, ya esto ya se cae por tal o cual situación. Pero en el supuesto no consentido, Carla y Jaime, asumamos el hipotético caso que lo que dijo el colega era verdad, aunque él está equivocado en eso. Y por eso varios penalistas incluso le criticaron en este sentido. Asumamos el hipotético escenario que se habrían citado normas que no estaban vigentes a la época en que empezaron a cometerse las infracciones. Si es que eso habría sido así, evidentemente el tipo penal, la conducta penal no fue derogada. No es que se eliminó la tipicidad. ¿Por qué? Porque no se cambiaron ni los verbos rectores de concusión y de peculado, no se cambió la sanción de esos tipos penales, los elementos constitutivos de estas infracciones se mantienen porque los cambios que se hicieron fueron apenas
de ciertos componentes o de ciertas palabras que no modifican la estructura, la médula central del tipo penal. Tanto es así que concusión y peculado usted abre en el Código Orgánico Integral Penal y se encuentran ubicados en los mismos artículos, tanto el que estaba vigente antes como el que está vigente en la actualidad. Muy claro, doctor Andino. Ayer escuché otros argumentos de otros u otro constitucionalista que decía que el pedido de juicio político ha caducado. ¿Cómo es esto, doctor? De esa es otra barbaridad y ahí, vea, de lo otro por lo menos como que tenían chance para confundir a la gente. Bueno, y todavía tienen confundida a la gente, ¿ah? Mucha gente cree. Toca explicar de forma muy pedagógica, pero ya esto de acá, lo que usted acaba de mencionar, y en buena hora que me pregunte, es muy pertinente, Jaime, para aprovechar este espacio. Pero esto de acá, vea, ya raya no solo en lo absurdo, no solo en la ignorancia, le digo, sino en absoluta maldad, con toda mala fe. Es una mentira burda, más grande que el Palacio de Carondelet y que el Banco de Guayaquil juntos. Dicen que el plazo para que el CAL verifique los requisitos ya ha precluido. El artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, claro que establece un plazo de 3 días, pero no para que el CAL verifique los requisitos y califique la solicitud de juicio. Jaime, el plazo de 3 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 88 se refiere a que una vez que llega la solicitud de juicio político a manos del presidente de la Asamblea, él como presidente, Virgilio Saquicela, tiene un plazo de 3 días para poner en conocimiento de los miembros del CAL la solicitud de juicio político. Pero en ninguna parte del artículo 88 se utiliza el verbo resolver, o el verbo decidir, o el verbo calificar en el plazo de 3 días. Parece que tienen algún problema de comprensión lectora, pero yo no creo que sea un tema de comprensión lectora. Es un tema de absoluta mala fe, para deslegitimar el juicio político y para intentar a todas luces agarrarse de las formas, porque si usted se fija, Jaime, no critican la mayoría de ellos el fondo del asunto. No critican o no se agarran de los sustentos, de las pruebas políticas, de los hechos políticos, de las infracciones constitucionales que se han descrito con toda claridad y rigurosidad en la acusación política, sino que tratan de agarrarse en las formas. La defensa de ellos, de los abogados de Lazo, es criticar las formas, pero no critican el fondo, que es lo que les debería preocupar. Porque el fondo de la acusación está muy bien hecha, pero en esto de que ha precluido el plazo es una barbaridad. Yo invito a la gente a que lean la Ley Orgánica de la Función Legislativa y miren que el artículo 88 es contundente, es clarísimo. Plazo de 3 días para que el presidente de la Asamblea ponga en conocimiento de sus colegas, compañeros del CAL, la solicitud de juicio político. Pero para verificar los requisitos, hay un vacío en la misma norma y no hay ningún plazo al respecto. Yo no he hecho la ley. La Ley Orgánica de la Función Legislativa está realizada de esa manera. Si algún rato le ponen plazo para que califique el CAL, ese es otro asunto. Pero mientras no existe ese plazo, no pueden andarse inventando las cosas, manipulando a la opinión pública y agarrándose de las formas, porque en el fondo no han criticado prácticamente nada. Así es. Y justamente ayer veía una entrevista que le hacían a Fernando Villavicencio, que fue uno de los que investigó al presidente de la República y que se quedó callado y que salió después a decir que en realidad el presidente de la República sí conocía el caso León de Troya y que no hizo nada. Pero sin embargo ahora defiende al presidente de la República. Bueno, él siempre lo ha defendido, incluso el propio Guillermo Lasso dijo que Guillermo Lasso era de los nuestros, ¿no? O sea, ver esas posiciones así que estás y no estás, o sea, estás como la India María, ¿no? Mire, Jaime, nuevamente le agradezco por preguntarme o por plantear, por poner sobre la mesa las declaraciones del asambleísta Villavicencio. Él también ha engañado y ha mentido a la opinión pública. El día de ayer en Ecuavisa y luego en la asamblea ante varios medios de comunicación, él con la
característica sorna y también prepotencia que es tan suya, tan de él. Él decía que hemos citado una sentencia de la Corte Constitucional que era una bestialidad jurídica, decía, y que esta sentencia hacía relación a un caso referente a pago de daños y perjuicios, y que se relacionaba esta sentencia sobre algún asunto de animales, decía él, ¿no? Para tratar de descalificar a la asambleísta Viviana Veloz y en general a los proponentes del juicio político. Esta sentencia, yo le invito a la gente, porque lo peor es mentir de forma deliberada o decir las cosas a medias. Yo le invito a la gente a que simplemente googleen, pongan en el internet, en el Google, caso 0038-09-EP de la Corte Constitucional. Esa sentencia de la Corte, si bien resuelve un caso concreto de dos partes procesales, probablemente de los temas que está diciendo Fernando Villavicencio, también es verdad, y esto es lo que él omite de forma deliberada. Esta Corte aborda varios párrafos donde señala el significado jurídico, el concepto del lapsus calami. Y el lapsus calami es justamente lo que se invocó en la solicitud o en el oficio de alcance que se envió para corregir, ese sí, un error, un lapsus calami, en la primera foja de la solicitud de juicio político, error que ha sido reconocido y que no hay ningún problema en aceptarlo, y que fue subsanado antes de que aboque conocimiento el propio CAL para que la solicitud sea lo más limpia, lo más rigurosa posible, y que, reitero, no se sigan agarrando de las formas, porque en el fondo no cuestionan absolutamente nada. Y permítame leerle textualmente algunos párrafos de esta sentencia de la Corte Constitucional. Comillas: antes de abordar con mayor profundidad este problema jurídico, esta Corte, se refiere a la Corte Constitucional, estima pertinente reflexionar sobre el significado del lapsus calami. Lapsus es una palabra de origen latino que significa resbalón y contemporáneamente significa relación con todo error o equivocación involuntaria de una persona. Según el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, parece que hay que mandarles a leer lo que dice la RAE, un lapsus es una falta o equivocación cometida por un pequeño descuido. Lapsus calami etimológicamente proviene de resbalón del cálamo o de la pluma de escribir. En el diccionario de la Real Academia Española se define a un lapsus calami como error mecánico que se comete al escribir. Eso dice la Corte Constitucional en esa sentencia, y en otros párrafos también define al lapsus calami, de hecho, desde una perspectiva psicológica y desde el punto de vista del psicoanálisis. Incluso se cita a Freud cómo definía al lapsus calami al respecto. Parecería que algunos sí necesitan psicólogos y psicoanalistas, no solo para que les expliquen el significado del lapsus calami, sino para que les sane espiritualmente algunos por los males brutus, que llevan doctor. dentro. Eso es lo que pasa. Algunos tienen lapsus brutus. Y bueno, ahí estamos un poco más complicados con eso. Corregido esto, va al CAL. ¿Aún mantienen los votos en el CAL, doctor? Yo creería que sí, porque incluso la gran mayoría de colegas constitucionalistas, no los penalistas, a quienes respeto mucho, pero mis amigos penalistas han tratado de llevar esta discusión a su orilla. Y como tantas veces lo hemos dicho, esta no es una discusión en materia penal. Esta es una discusión en materia constitucional y en materia política. Fíjese usted que un colega mío, a quien yo respeto mucho, pero tengo profundas diferencias en lo ideológico, el doctor Rafael Ollarte. Estuve incluso en un debate con él que se transmitió el día de ayer en el portal tuvieron digital diversas La Posta. posturas con respecto al juicio político, ¿no? Pero él dijo abiertamente que la solicitud de juicio político que hemos presentado debería ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa y luego debería ser admitida por la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional debería dar paso porque cumple con todos los requisitos, no solo en la forma, sino también
lo que establece el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 153 de la misma mencionada ley. Se singulariza la infracción y se detalla de manera clara la relación de los hechos que nos hacen colegir e inferir que Guillermo Lasso es responsable, en este caso, de 2 infracciones previstas en el 129, numeral 2 de la Constitución: concusión y peculado. Así de claro, así de contundente. Y en este sentido yo creo que no va a existir ningún problema en el CAL. Probablemente se ratifiquen las posiciones iniciales, 5 votos a favor y 2 abstenciones, es la hipótesis que yo tengo, y de ahí sí, el día de hoy de manera inmediata será remitido a la Corte Constitucional. Y ahí hay que esperar aproximadamente 6 a 7 días hasta que tengamos el dictamen. Doctor, me gustaría que usted con su experiencia nos haga otro análisis. Al ingreso del programa presentamos un reportaje de Coavisa donde se manifestaba que en base a lo que está pasando con el presidente y su posible destitución, él podría pues enviar una muerte cruzada. Para lo que algunos analistas decían que no hay causales de parte del presidente para poder enviar una muerte cruzada. Pero sin embargo, nosotros aquí hacemos un comentario al inicio y decimos que esa siempre ha sido el as bajo la manga que ha tenido el gobierno para, lo vamos a decir así, lavarle el cerebro psicológicamente, mantener a algunos asambleístas ahí, ¿no? Porque habrá muchos que seguramente no vuelvan a obtener una curul. En el caso de que el presidente Lasso se sienta acorralado, porque si hace esto es porque se siente acorralado y sabe pues que el puesto le va a durar muy poco, y quiera, ¿no?, tomar esto como muerte cruzada, como alternativa, ¿hay o no causales? ¿Podría llegarse a dar desde su punto de vista? Carla, en esto un criterio estrictamente personal. Hablo a título personal como Mauro Andino Espinosa. No existe impedimento alguno para que el presidente de la República active la muerte cruzada. Él puede aplastar el botoncito y disolver la Asamblea Nacional. Lamentablemente, ahí existe un vacío en la Constitución, un error del constituyente de Montecristi. Se debió haber incorporado una norma que diga claramente que mientras esté iniciado un trámite de la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, aquel, como sujeto enjuiciado políticamente, se vea impedido, se vea repelido, se vea detenido de poder activar la muerte cruzada. Lamentablemente esa norma no existe en nuestra Constitución. Hay un vacío, y al no existir esa norma expresa, evidentemente Guillermo Lasso y su equipo se sienten prevalidos, se sienten seguros ¿de qué? De que supuestamente si es que la Asamblea llega ya a casi que consumar, es decir, antes de censurarlo y destituirlo, ellos se sienten seguros de que pueden activar el botón de la muerte cruzada. ¿Cuáles son las causales? El presidente tiene 3 causales, según el 148 de la Constitución. 3 causales. El primero, si es que la Asamblea se ha arrogado funciones que constitucionalmente no le corresponden. Pero para esta causal necesitaría dictamen, ahí sí, de la Corte Constitucional. Entonces eso no va a ser el presidente. Además, los hechos no se adecúan a eso. No es que la Asamblea se ha arrogado la construcción de un hospital público o de un colegio público, digamos que son atribuciones del presidente de la República y del Ejecutivo, ¿ya? La segunda causal, si es que la Asamblea está obstruyendo de forma sistemática, reiterada y de manera injustificada la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Esta causal, en la práctica, sería muy cuestionable desde lo político porque la Asamblea no le ha obstruido en este sentido la ejecución de su Plan Nacional de Desarrollo, porque eso le compete en la práctica al presidente de la República. Él es quien maneja los recursos, él es quien maneja y dirige y diseña y ejecuta las políticas públicas, entre otras cuestiones. Pero si quisiera incluso, y actuar ya con absoluta arbitrariedad, podría invocar esa causal. Y para esa, por ejemplo, no necesita dictamen tampoco de la Corte Constitucional. Y la tercera causal, que es la más fácil para el presidente de la República, grave crisis política y conmoción interna. Sin duda, debería fundamentar ese decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea, porque el propio presidente, cuando le quisieron destituir a él en junio del año pasado en la Asamblea Nacional, porque ahí la Asamblea pretendió activar el botón de la muerte cruzada, ¿qué dijo Fabián Pozo, en aquella época secretario jurídico de Guillermo Lasso?
que no se configuraba el escenario de grave crisis política y conmoción interna, a pesar de que estábamos ya durante 15, 16, 17 días de paralizaciones y movilizaciones populares lideradas por el movimiento indígena. Ahí ellos acomodaron el discurso a su conveniencia. Y Fabián Pozo dijo, no se ha configurado el escenario de grave crisis política y conmoción interna que ustedes asambleístas están invocando para pretender destituir al presidente. Bueno, si es que estos señores, y si en el gobierno algo de coherencia y algo de ética pública tendrían, pues evidentemente el mismo argumento tendrían que decir ahora. No se ha configurado el escenario de grave crisis política y conmoción interna como para que nosotros ahora desde el Ejecutivo les vayamos a disolver a ustedes. Pero como no existe ninguna norma que les impida, y como estamos hablando ahí más bien desde un punto de vista ético, mucho me temo que lo podrían hacer y de hecho, como ya les dije, lo pueden hacer en estricto derecho. Entonces, ese es uno de los escenarios, es una de las posibilidades. En estas tres causales podríamos decir que el presidente tomaría esta tercera como para poder enviar una muerte cruzada. Ese sería el punto a favor que tendrían como para un poco modificarlo o hacerlo ver de que esa sería la causal para enviar una muerte cruzada, que desde su punto de vista sí se podría hacer. Él sí lo puede porque hacer. no hay ningún impedimento en la Constitución, Carla, y porque además es lo más fácil, no necesita dictamen de la Corte Constitucional. Si es que invocaría el numeral 1, ahí sí necesita el dictamen de la Corte, y eso no va a ser, porque además los hechos no se adecúan a esas circunstancias, sería una barbaridad que haga eso. Pero si es que él invoca grave crisis política y conmoción interna, la Constitución prevé que no se requiere dictamen ni control de la Corte Constitucional, y aunque sea un decreto ejecutivo donde no justifique esas circunstancias, él bien podría decir que estamos atravesando eso, aunque caiga en contradicción con lo que él mismo dijo en junio del año pasado. Me explico, porque lamentablemente en la Constitución hay un vacío y ahí hay un impedimento al respecto. No hay ningún impedimento al respecto, perdón. No hay ningún impedimento. El presidente ha usado esto como una arma, ¿no? Como una arma para amedrentar, amenazar, ¿no? Un poco a los asambleístas, Jaime. Doctor, me gustaría hacerle una consulta, no sobre el tema del juicio político, pero es un tema que ha dado mucho que decir desde el día miércoles, que se conoció que el presidente ha hecho un cambio al reglamento del tema de la Contraloría, que no podrá auditar a las instituciones financieras que tengan recursos hasta más del 50% que vengan del sector público. ¿Cómo analizar este criterio? Tal vez el presidente está preparando terreno en caso de una muerte cruzada, la venta del Banco del Pacífico, otras cosas que se puedan hacer. Mire, esa es una barbaridad jurídica. Eliminar los controles del juez de cuentas, es decir, de Contraloría, que tiene que hacerlo cuando las entidades del sistema financiero o instituciones que tienen capital societario, capital público de un 50% o más, que ya no requieran, que ya no necesiten o que ya no sean sujetos, para ser más específicos, de los controles de la Contraloría. Es decir, que esos recursos públicos que son de ustedes, Jaime y Carla, que son de quienes nos están mirando y escuchando, que nos pertenecen a todos los ecuatorianos y que están en esas entidades del sistema financiero, en esas instituciones que tienen presupuesto, que tienen un porcentaje de un 50% de fondos públicos, no sean auditables, que no puedan ser revisados, que no puedan ser verificados, cómo se están utilizando. Es decir, que no exista ningún tipo de responsabilidad ante la Contraloría. ¿Será que se legisla de alguna manera a través de este tipo de reglamentos para favorecer a determinados oscuros intereses? ¿Será que se está preparando el camino para tal vez vaciar los fondos públicos de aquellas entidades donde están precisamente los dineros, los recursos de los ecuatorianos? ¿Será que está preparando el camino para justamente activar la muerte cruzada y gobernar como le venga en gana y que nadie le controle, que nadie le exija cuentas, que nadie le diga cómo debe manejar nuestros recursos? O sea, realmente lo que ha hecho el presidente de la República a todos nos pone en evidencia, que existe una irresponsabilidad política suprema.
y que le incomodan los controles, que no le gusta que nadie le vigile, que nadie le diga nada. Es todo lo que dijo que no iba a hacer cuando llegue al ejercicio del poder. Hace un par de semanas lo dijo en este espacio Vilma Salgado. Está lista la cancha para que se repita el feriado bancario del 99. No sé si por ahí venga, pero bueno, ver todo lo que se está dando dentro del gobierno, pues ya preocupa. Preocupa mucho. Absolutamente, Jaime. O sea, creo que a todos nos debería espantar lo que está pasando. Además, tenemos un presidente políticamente, clínicamente, desde el punto de vista político, muerto. El 90% de ecuatorianos no creen en Guillermo Lasso. Los rechazamos, los repudiamos. El 90% de ecuatorianos no confían en la palabra presidencial. El principio de confianza política se ha quebrantado y está roto. Y este es otro elemento que más allá de lo jurídico, también lo analizarán los jueces de la Corte Constitucional, porque ojo, Jaime y Carla, si es que alguien piensa que los jueces de la Corte solo van a analizar y van a emitir su dictamen ajustados a las normas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me parece que están pecando de ingenuidad. Los jueces y juezas de la Corte Constitucional también tomarán una decisión sobre la base del contexto social y político que ellos estén mirando en este momento. Oiga, si es que ellos ven que hay un presidente absolutamente deslegitimado, que está muerto políticamente, que las masas están enervadas, están enardecidas con ese accionar del régimen, es indudable que la Corte también valorará esas cuestiones para tomar una decisión que pacifique a la sociedad en vez de alterarla más, pues, que pacifique al país en vez de botar más gasolina a la hoguera y que esto se desborde por toda la pradera. Pues, o sea, eso también va a analizar la Corte Constitucional para tomar una decisión. Y ojalá que sea así. Doctor, tengo que hacer un espacio porque si no, aquí no voy a salir viva. Para darle algunos saludos a nuestros seguidores. Beatriz Vera, que es una fiel seguidora, me pide, por favor, Carlita, dígale al doctor Andino que me envíe un fuerte saludo. Así que, por favor, doctor Andino. Lo mismo para Maritza Narváez, para Ivette Velasco, que dice que usted es un engreído porque aún es un bebé o se le ve cara de bebé. Es que si no... Doctor, la verdad es que termina el programa y yo tengo graves problemas. Oiga, Carlita, usted me va a hacer sonrojar ahí. Jaime se goza ahí. Jaime goza Doctor, creerme, mire, usted puede revisar el chat de Ecuador en directo. Sonrojar, Carlita. Revisa el chat de Ecuador en directo para que vea que no estoy mintiendo por si acaso. Así que un saludo muy especial y leerle un mensajito aquí de Juanaria Quintana. Dice: el doctor Mauro Andino, fiscal de la Nación, debe postularse en algún momento, doctor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En Entonces, momento, bueno. todo es posible. En general, por favor, doctor. Carlita, perdón que le interrumpa. Bueno, usted se ha vuelto bastante famoso en ese video que ha hecho el gobierno y también lo han puesto a bailar. Bueno, lo que yo aspiraría es algún día bailar con Carlita. Ahí sí, para poder bailar y no salir solo en ese video. Lo que sí anticipo es que soy muy mal bailarín, ¿sí? Al contrario de otros en la asamblea que sí son bailarines políticos, pero eso es otra cuestión, ¿sí? De ahí yo bailarín respecto de salir a un bar, a una discoteca, la verdad es que soy muy malo, debo reconocerlo. Soy más de tomar un cafecito, unas cervecitas, en fin, eso sí, ¿para qué? Mojigato no soy, pero ya bailarín soy muy malo. Pero el video sí me ha causado gracia porque en todo caso me hicieron bailar mucho mejor de lo que generalmente logro hacerlo. Pero claro, si es que es con Carlita, si es que es con Carlita, puedo yo dar mi mayor y mi mejor esfuerzo. Bueno, o cuando nos invita a Quito. Aquí comentábamos, ¿no? Hablábamos un poco sobre la publicidad y decíamos con Gabriel Moyano, conversábamos sobre algunos publicistas y estrategias, ¿no? Publicidad es publicidad, más allá del enfoque en que se la dé. De todas maneras están hablando de usted y eso se supone que tiene comentarios acertados que de una u otra forma llegan y por eso está. En todo caso, yo lo invito a bailar, pero eso sí, cumbia con Don Medardo y sus players.
Con mucho gusto, Carlita. Usted me dice y ahí estaré. Intentaré prepararme unos 8 días antes para por lo menos articular bien dos pasos al menos. Así que le tomo la palabra, Carlita. A propósito de Medardo y sus players, son fieles seguidores los integrantes de la orquesta. Gracias a toda la orquesta. Ah, sí, muchísimas gracias a toda que es de la capital. Bueno, doctor, ya finalizando un poco, mejor dicho, el programa, porque ya tenemos a nuestro otro invitado. A ver, llega a la Corte, ¿cuánto tiempo se debería tomar la Corte para nosotros ya más o menos tener una idea de en cuánto podemos tener una resolución? Tengo entendido que el día de hoy se envía ya a la Corte Constitucional una vez que el Consejo de Administración de la legislatura califique o verifique nuevamente los requisitos de la solicitud de juicio político. Va a ir un documento absolutamente íntegro, límpido, va a llegar a la Corte Constitucional, el secretario general o la secretaria general de la Corte va a poner o va a hacer el sorteo para que uno de los 9 jueces y juezas de la Corte Constitucional haga las veces de juez o jueza ponente, es decir, que ese juez o jueza elabore un borrador, un proyecto de dictamen de la Corte Constitucional, de la solicitud de juicio político, y lo ponga en conocimiento de sus colegas. Tiene, me parece que 3 días para hacer este proyecto, este borrador de dictamen, lo traslada a sus colegas y ellos a su vez tienen 3 días más para resolver. Esto en prácticamente 6 días estaría finalizado y una vez que se vote en el pleno de la Corte Constitucional, se necesita 6 de 9 votos para que exista un dictamen favorable. No es nada fácil, hay que decirlo también y hay que reconocerlo, es un escenario bastante complejo, se necesita mayoría calificada, no es ni siquiera mayoría absoluta porque sería, digamos, más accesible que sean 5 de 9 votos, pero en este caso es mayoría calificada, 6 de 9 jueces, lo cual hace que se vuelva una tarea bastante escabrosa. Pero una vez que se resuelva, Secretaría General de la Corte Constitucional tiene, me parece que un día para remitir ese dictamen favorable o negativo a la Asamblea Nacional. Vuelve a la Asamblea, el presidente de la Asamblea ese dictamen lo pone en conocimiento de los miembros del CAL y el CAL, si es que es un dictamen de admisibilidad favorable, si es que se admite por parte de la Corte, remite todo el expediente a la Comisión de Fiscalización de nuestro buen amigo Fernando Villavicencio para que se sustancie el proceso de juicio político ahí y se sigan los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que aproximadamente tomaría unos 25 días. Y luego de eso sale el informe recomendando el archivo o recomendando la censura y la destitución y será el Pleno de la Asamblea quien resuelva la suerte política del presidente de la República. Doctor Andino, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana de este día viernes. No, a ustedes y por tratarme siempre con tanto afecto y con tanto aprecio. Así que les envío muchos saludos y por supuesto también a las personas que nos escribieron. Ahí a nuestra amiga Beatriz y a las otras personas igual que nos escribieron. Grilda Ana Luisa también le envía saludos desde Londres. Carlita. ¿Perdón? Grilda Ana Luisa desde Londres. También a doña Grinda, entonces un abrazo enorme allá en Europa. Queda pendiente el baile, Carlita. Le tomo la palabra, por favor. Un abrazo, hasta pronto. Queda pendiente el baile. Muchísimas gracias. Siempre, ¿sabes qué? Me agradan mucho las explicaciones del doctor Andino. Eso es que el doctor Andino, como el doctor Tandazo, como el doctor Ramiro Aguilar, ¿no? Tienen ellos esa forma particular de hacer sus explicaciones, ¿no? Cada uno con su estilo. Y lo vemos reflejado en los seguidores, porque de esa forma, pues ellos comprenden un poco más la normativa, ¿no? Tienen esa forma tan